Bueno, muchas gracias. Bueno, en principio, bienvenidos a todos. Parece que el problema de Alepo es grande, ¿no? Estamos con público. Así que bueno, en principio gracias a toda la gente de APRESID, un año más. Gracias fundamentalmente a la gente de la REM por el espacio. Así que bueno, voy a palabras textuales de Marcelo. Esta va a ser una charla de bar, ¿sí? Hay una cerveza acá en el medio y vamos a charlar sobre Alepo, ¿sí? Así que bueno, como comentaron, está el código QR por ahí, acá, para mandar las preguntas después. En caso de que no lo puedan escanear, bueno, les comento el número. Bueno, como ya me presentó, Navier Pico, asesor técnico de la Regional Videla, también asesor privado, ensayista y productor. Y Marcelo de la Vega, de la zona de Tucumán. Bueno, no todo puede ser perfecto, ¿no? Ahora, Navier, ¿hablamos de Sorgo de Alepo o de Alepo? ¿No? Porque si hablamos de Alepo, esa provincia de Siria que ha soportado la llegada de los cruzados allá en la Edad Media, que ahora soporta las bombas, está Estados Unidos, ISIS, Rusia. Si Alepo soporta tanto, debe ser que Sorgo de Alepo, por eso es que aguanta tanto, ¿no? Y por eso seguimos con los problemas. Bueno, vamos a ir arrancando. Como marca la presentación, viejo conocido, decía, y ahí vemos Sorgo Alepo viejo. Y bueno, fíjense que ahí tenemos una foto en bandera del 2006, donde, bueno, es la típica cuando aparecen las resistencias, ¿no? Tenemos gran parte del lote controlado y una planta verde. Te cuento, Navier, ¿sí? que nosotros lo veíamos desde antes, ¿no? En el año 2003 empezamos a ver escapes en la zona de cerca de Tartagal, Mosconi, empezamos a ver escapes que al principio pensábamos que como no había resistencia al glifosato, como parecía que el glifosato no iba a originar malezas resistentes. De hecho, te comento, el padre de las malezas, un señor que se llama Levarón, dijo en el año 1995 que no iba a haber malezas resistentes al glifosato. Y en el año 1996 aparece la primera. Un año le duró el trabajo, que fue un Lolion en Australia, ¿no? Bien, o sea que el problema lo crearon ustedes allá en el norte. No lo creamos nosotros. No nos acusen de todos los norteños. Sino que la dinámica, ¿no? Las dinámicas poblacionales, que lo importante de conocerlas, ¿no? En el norte, al ser un clima más cálido, las dinámicas poblacionales de semilla de sorgo de Alepo son mucho mayores. Entonces vamos a tener 10, 12, 15 ciclos de semilla desde que el sorgo rebrota allá por el mes de agosto hasta el mes de abril. Vamos a tener unas 14, 15 ciclos reproductivos, cosa que en el sur hay menos ciclos reproductivos. Todo esto hace que ante una presión de selección siempre los problemas sean mayores allá en el norte. Perfecto. Y bueno, como ven ahí ustedes, en el 2012 la REM sacó una publicación que si no la han leído, no la tienen, sigue siendo muy actual, así que los invito a descargarla y a leerla. Sí, y bueno, y pues sé que con tantos años, porque yo te estoy hablando del 2003, nosotros hicimos la declaración de la resistencia en el año 2005 y pensábamos que sorgo de Alepo ya no era problema, ¿no? O sea, ustedes siguen viendo que sorgo de Alepo es problemático. Y yo creo que con toda la gente que tenemos hoy acá, me parece que el sorgo Alepo sigue siendo y va a seguir siendo bastante problemático. Y como ven en el gráfico, fíjense que ahora conocido, ese es un gráfico que se genera a partir de las encuestas que hace la REM a los socios APRESID. Fíjense que en el eje X tenemos las diferentes especies de malezas y en el eje Y tenemos los partidos o departamentos donde está presente. Fíjense que va del 2013 al 2023 y fíjense cómo viene el Alepo en franco crecimiento, ¿no? Muchas de las otras también, pero fíjense cómo en el 2013 estábamos arriba de 100 departamentos con presencia de Alepo resistente al glifosato y hoy ya estamos casi en 200. O sea, sigue creciendo sorgo de Alepo. Yo pensaba que las anuales, Equinocloa, Eleucine, eran más problemáticas en el sentido de crecimiento, ¿no? Por la cantidad de semilla. Pero bueno, ahora que veo esto, realmente está bueno saber que sigue siendo un problema.
Sí, sigue siendo un problema y un problema grave. Ahora lo vamos a ver en los siguientes gráficos, pero fíjense en este, que es la superficie afectada por las distintas malezas en Argentina. Va de la primera es Amaranthus resistente a glifosato, donde hoy en 2023 hay más de 26 millones de hectáreas afectadas, pero fíjense que en cuarto lugar está sorgo Alepo resistente a glifosato. Este es solamente el biotipo resistente a glifosato, después vamos a hablar del resto. Pero fíjense cómo desde el 2017 al 2023 prácticamente se multiplica por 2.5, pasando de un poquito menos de 5 millones de hectáreas a 12 millones de hectáreas afectadas. Y está interesante también ver cómo primero está Amaranthus y Coniza y después todas las que vienen por debajo. Fíjense que está Leucine, sorgo Alepo, Equinocloa, las Cloridia, los Cloris, y después Raigras, son todas gramíneas. Bueno, tiene medio una explicación en los sistemas, ¿no? Con respecto a eso de la cantidad de sorgo Alepo, mi amigo Lucas del grupo de Luis, de Julián, de allá de Córdoba, me hablaban de 4 millones de hectáreas. No podía creer, ¿no? Cuando uno ve esa superficie de sorgo Alepo. Pero ahora que vos me dices, con este crecimiento de 2,5 veces desde que se empezó a medir con el tema de la REM, y hoy estar casi en 12 millones de hectáreas, realmente uno se imagina lo que es el problema. Y bueno, ahí lo vemos en colores, con los mapas también que genera la REM a partir de encuestas. Fíjense que tenemos el primer mapa 2019, 2021 y 2023 de presencia de Alepo resistente al glifosato. Los colores rojos marcan resistencia y los colores amarillos marcan sospechas de resistencia. Para volver un poquito más. Lo interesante de ver en este gráfico, bueno, fíjense cómo está toda la zona roja, o sea, tenemos resistencia al glifosato, pero fíjense cómo va bajando hacia el sur. No es que baja, por ahí la estamos generando. Estamos llevando. Nadie está empecinado en decir que nosotros somos el problema, que nosotros le estamos mandando todas las malezas norteñas para el sur. Pero sí, muchas veces lo estamos seleccionando en regiones por la presión de selección que estamos haciendo, ¿no? Y seguramente donde tengamos más variabilidad, que es justamente los ciclos reproductivos que puede tener una maleza, seguramente la presión de selección que hacemos es donde vamos a ver primero los problemas. Bien. Bueno, y ahí lo que veíamos es lo mismo que marcaba el gráfico anterior. Fíjense, de 2003 al 2023, cómo el sorgo Alepo resistente al glifosato prácticamente se duplicó su presencia en lo que son números de departamentos o partidos a nivel nacional. Bien, estos gráficos muestran abundancia, o sea, porcentaje de lotes afectados desde el 2019 hasta el 2023 de sorgo Alepo resistente al glifosato. Fíjense cómo va aumentando la coloración oscura, sobre todo en Santa Fe. Esa es tu zona. Ahí, San Justo, ahí yo veo, San Justo, sí, esa es tu zona. Ahí justamente de donde yo vengo, que realmente sí, el problema está siendo grave, pero bueno, lo exportamos y mejoramos la resistencia nosotros, pero viene importado del norte. Sí, no, me sorprende porque, bueno, ver cómo ese rojo se va intensificando y vemos el crecimiento, ¿no? Es decir que, si bien es un viejo conocido, habría que ver cómo lo estamos manejando y qué estamos haciendo para llegar a esto, ¿no? Bien. Estos gráficos, bueno, fíjense, antes estábamos hablando de sorgo Alepo resistente al glifosato, acá estábamos hablando, ahora son sorgo Alepo resistente a graminicidas, ¿sí? Fíjense cómo también va aumentando del 2019 al 2023 y, bueno, de vuelta, la zona donde parece que arrancó es ahí el centro de Santa Fe y hoy prácticamente todo Santa Fe está en rojo y fíjense Córdoba también y, bueno, se va extendiendo en este caso también para el norte la resistencia a graminicidas. Eso es lo que nos indica es que resistencia puede haber a cualquier cosa. Podemos tener resistencia hasta herbicidas que no han sido descubiertos, porque la variabilidad genética ya existe. Las mutaciones son preexistentes, no es que un plaguicida produce mutaciones. Las mutaciones son preexistentes y nosotros lo único que estamos haciendo es seleccionar esas mutaciones, ¿no? Y ese crecimiento que vos me mostrás es similar en pendiente al crecimiento que vimos en sorgo resistente al glifosato. Y fíjense cómo lo vemos ahí. Fíjense que ahí el gráfico nos marca de vuelta el número de departamentos o partidos donde tenemos sorgo Alepo resistente a graminicidas. Fíjense cómo el 2017, donde prácticamente teníamos muy pocos departamentos,
Al 2023 estamos ya en 100 departamentos con presencia de sorgo Alepo resistente a graminicidas. Acá englobamos todo, ¿no? Todos los graminicidas. No, claro, una pendiente similar, que a veces no hay una resistencia en estricto de los DIM, la ciclohexanodionas con los ariloxifenoxipropionatos, ¿no es cierto?, los FOB, ¿no? O los nuevos graminicidas que van a salir, porque uno que participa, que tengo la suerte de poder participar medio en la cocina de los productos cuando uno hace desarrollo. Bueno, el otro día estuve pispeando una cocina de un laboratorio y me parece que en un par de años viene un graminicida nuevo. Y según lo que vos dijiste, ya puede haber resistencia, así que ya lo quemamos. Sí, no lo quememos todavía, pero lo que vamos a hacer es tratar de cuidarlo. Vamos a tratar de protegerla, esa molécula. Perfecto. Bueno, fíjense este gráfico lo que muestra, Marcelo nos estuvo visitando en la Regional Videla en mayo, en un taller REM, y bueno, para darle un pantallazo de lo que en la problemática de maleza en San Justo, hicimos una encuesta previa, y una de las preguntas era, maleza más problemática de su sistema. Bueno, fíjense cómo el gráfico muestra que de la Regional Videla, la maleza más problemática hoy del sistema es sorgo de Alepo, ¿sí? Y fíjense, ahí están los mapas que veíamos, de vuelta uno al lado del otro, lo del 2023, presencia, abundancia de sorgo Alepo resistente al glifosato y después la resistencia a graminicidas. Y ahí está marcada la zona donde está la regional. O sea, estamos en el ojo de la tormenta. Sí, y veo ahí las cloridias también, ¿no? Que tan importantes, tan distribuidas, sobre todo del centro del país hacia el norte, las cloridias son tan importantes. Pero lo que te decía, Navier, es ¿qué es lo que estamos haciendo? Y entonces empecemos a pensar cómo piensan las malezas, ¿no? Cada vez que digo esto, algunos dicen, no, este está loco, ¿cómo que las malezas piensan? ¿No? La maleza, claro que piensa. Imagínense que una maleza puede tomar una decisión siendo semilla de nacer o no nacer, de acuerdo a un censo que ella hace de temperatura, de amplitud térmica durante el día, de una relación entre rojo lejano. Con esas características del ambiente, la planta sabe si hay algo que se puede interponer entre ella y su futura fotosíntesis, ¿no? Entonces, realmente, ¿cómo piensa la maleza? Entonces, la maleza, el sorgo de Alepo, nace de una semilla. Cuando va a ser una plántula, van a pasar unos 30, 35 días y entonces 40 días, no más de eso, y va a empezar a tener su órgano subterráneo, que es un rizoma. Un rizoma tenemos que pensar que es un tallo que tiene estoma, que respira, que no tiene reservas a muy largo plazo, no tiene grasa, no tiene lípidos, no tiene proteínas, tiene solo azúcares, ¿no? Azúcares muy respirables. Se está preparando para una carrera, ¿no? Entonces necesita ese consumo de azúcares simples para poder respirarlo rápidamente, ¿no? Y entonces es muy importante en el conocimiento la dinámica poblacional de las semillas que van a empezar, en general en el norte, nosotros los tenemos muy bien medidos, empieza medio tarde, empieza los primeros días de diciembre, muy raro que empiece a fines de noviembre y se va a extender en unas 5 cohortes hasta el mes de marzo seguramente en Tucumán y más al norte seguramente lo vamos a estar viendo nacer todavía en abril. Después de unos 40 días se forma el rizoma y entonces ahí ya la planta perenne es de distinto manejo, ¿no? Entonces volvemos, ya que es un viejo conocido, a desempolvar los estudios viejos, los estudios que hacía Emilio Satorre, Claudio Guerza. Emilio, me acuerdo, era muy jovencito, yo creo que no estaba ni recibido, lo quiero traicionar por la edad de Emilio. Entonces ellos veían la dinámica poblacional de la parte aérea del rizoma, ¿no? Nosotros, si graficásemos, diríamos, bueno, en línea de punto vamos a hacer la dinámica de la parte aérea y en línea uniforme, continua, vamos a hacer la dinámica del rizoma. Cuando viene el invierno, se va a producir una helada, va a matar la parte aérea y entonces el rizoma ya no recibe aportes de fotosíntesis y entonces el rizoma sigue respirando esos azúcares simples que son glucosa, fructosa, sacarosa.
lo va respirando y cada vez hay un rizoma más chiquitito, ¿no? Se va achicando, se va achicando, se va achicando. Y llega un momento, cuando aumenta la temperatura del suelo, en nuestra condición del norte, Chaco, el NOA, NEA, seguramente se va a dar a partir del mes de agosto. Este mes tenemos que prestar mucha atención. Seguramente a medida que vayamos bajando y suelos más fríos, nos vayamos más hacia el mes de septiembre y posiblemente los primeros días de octubre, donde va a rebrotar. Y entonces las yemas le piden al rizoma, dame un gran aporte de azúcares que me voy para arriba. Y yo cuando esté arriba te devuelvo. Entonces en ese momento se va a formar un rizoma terciario que va a terminar en una corona, de ahí van a salir los vástagos aéreos. Esos vástagos aéreos al principio siguen viviendo a expensas del rizoma. No apliquemos nada todavía, no hagamos ningún control, porque hay un concepto fisiológico que es la relación fuente-destino. La fuente es esa fábrica que es la hoja para formar hidratos de carbono, que lo va a mandar a algún destino. Y entonces ese destino va a ser el rizoma, pero cuando la planta tenga entre 30 y 40 centímetros. Esta gente de la uva, Emilio, habían determinado un tiempo térmico, ¿no? Entonces ellos medían directamente con temperaturas y tomaban la decisión de cuándo hacerlo. Va un gran homenaje también a un gran malezólogo que fue Mitidieri, que él decía, es más fácil medir 40 centímetros, ¿no? Entonces entre 30 y 40 centímetros, esos fotosintatos van a empezar a ir al rizoma para que vuelva a crecer el rizoma. Ese es el momento ideal, tenemos mínimo tamaño de rizoma, todos los fotosintatos están yendo hacia el rizoma, nosotros estamos aplicando productos sistémicos que se van siguiendo el gradiente de los hidratos de carbono y entonces van a llegar al rizoma y ahí con el mínimo tamaño del rizoma posiblemente sea mucho más fácil controlarlo, ¿no? Esos son lo que nos indican estas gráficas, sin desmerecer, por supuesto, la semilla. La semilla es la fuente de dispersión, ¿no? Mi querido amigo Luis Lanfranconi siempre dice, el único que hace líneas rectas en la naturaleza es el hombre, ¿no? Y si nosotros nos fijásemos en una línea de siembra de sorgo alepo, de cualquier maleza, vamos a ver que sigue las trilladoras, ¿no? Entonces uno diría, la verdad que no tenía sorgo alepo y mira cómo tengo ahora toda una línea de sorgo alepo. Encima eso, porque si está la planta perennizada, todas las semillas que caigan a la vuelta no tienen tanta posibilidad de nuevamente originar plantas, ¿no? Porque está la competencia de su planta madre. Entonces, cuando más se alejen de esa planta madre, tienen más posibilidades de germinación. Y eso es lo que nos está pasando en la diseminación que estamos haciendo con las sembradoras, con las trilladoras, perdón. Bien, y normalmente lo que vemos eso en las cabeceras. Entra la cosechadora, comienza a dispersar y ahí empiezan los problemas en los lotes. Los problemas de maleza siempre empiezan en las cabeceras, porque ahí llega la máquina, porque empiezan a entrar desde el banco de suplente ese de maleza que hay. En un lote normalmente hay unas 35 malezas, ¿no? Invernales y estivales hay unas 35 malezas, podríamos decir, en promedio. Y cuando nosotros sacamos algunos individuos dentro de ese esquema productivo, porque fuimos muy eficaces con el herbicida, porque cambiamos la forma de siembra, de cultivo, pasamos una labranza convencional a una siembra directa, que es maravillosa porque permitió poder hacer agricultura en lugares extremos. Bueno, los problemas empiezan en la cabecera. Hay estudios también que nos demuestran que la mayor variabilidad de poblaciones de maleza se encuentran en los bordes, ¿no? Hay un gran técnico allá en el norte que se llama Oscar, que siempre dice, los problemas empiezan en la cabecera, las plagas empiezan por la cabecera. ¿Y qué hay que hacer? No hay que sembrar la cabecera. Muy bien. Bien, de vuelta acá a la publicación y la pregunta es, ¿cómo hacíamos antes? Porque esto no es nuevo como estamos marcando. Entonces, ¿cómo hacíamos antes? Bueno, Antes, ¿desde cuándo querés que te empiece? Desde que yo era joven. Antes, cuando yo era joven, hacíamos labranza convencional y después le hacíamos una aplicación de trifluralina.
La incorporábamos. ¿Qué tiene la trifluorelina? Inhibición de división celular. Entonces inhibía la división en los meristemas de las yemas. No había rebrote. Después hacíamos aplicaciones. A veces hacíamos una pasada, una rastra temprana y entonces poníamos a las heladas, ¿no? ¿Qué sería eso? Es decir, volvemos a la labranza convencional. No, no significa eso, porque igual teníamos en esa labranza convencional, donde podemos empezar a ver los rizomas, vamos a tener también la presencia del sorgo de Alepo. Bien, entonces uno de los objetivos sería cortar ese rizoma. Ahora, el problema que tenemos que teníamos, digamos, es que queríamos cortar esos rizomas, pero teníamos que remover el suelo. O sea, perdíamos esa siembra directa, la cual necesitamos cuidar. Entonces, lo que estamos empezando a probar ahora son este tipo de herramientas, son discos de corte vertical, ¿sí? Que lo que nos permiten es cortar los rizomas, ¿sí? Después, para tener, ¿no?, una planta con un rizoma más chico y que el herbicida funcione mejor. Fíjense que esto es una herramienta muy sencilla, es un bastidor que tiene, esta es hecha por un productor, no es comprada. Se compró el bastidor, son discos de corte vertical que están a 20 centímetros de distancia entre sí, se puede clavar hasta 20 centímetros de profundidad. Fíjense cómo está la cucharita ahí, y fíjense en la otra foto de la cucharita, que también para clavarse a 20 centímetros de profundidad necesita humedad, ¿no? Porque la quisimos probar ahora hace 20, 25 días y va hasta 5 centímetros, no hay manera de clavarla, necesitamos que llueva. Y son para estos lugares donde prácticamente ya tenemos estos lotes tomados por el Alepo, gran parte del lote, y donde esas matas ya son viejas, ya tenemos toneladas de rizomas ahí abajo que le aplicamos herbicida, rebrota, herbicida, rebrota, herbicida, rebrota, y creo yo que así seleccionamos, ¿no? Bueno, puede ser, ¿no? Habría que ver visiones. Yo la semana pasada estuve con Eugenio, un amigo fanático también de la siembra directa, ya de la zona de Bandera, de Quimilí, y él me decía acerca de otra herramienta que sirve muchas veces para aquellas malezas que tienen, que se perennizan a través de una corona, que son las rastras multipropósito, la rastra de cadena. Y él decía cómo va destruyendo el rastrojo, ¿no? Entonces esto sería una cuestión técnica, porque está bien, una planta puede tener 400 metros de rizoma, pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a trabajar de manera de disminuir el tamaño del rizoma sin herramienta? No quiero decir que una herramienta no. Estos van a ser planteos técnicos, porque si yo te dijese esto no, sería descabellado que yo trate de tener todas las soluciones. Y para eso tenemos un gran grupo de profesionales. Cuando salió el glifosato era bárbaro. Entonces funcionaba muy bien, porque entonces teníamos el mejor de los productos sistémicos, y después empezamos a ver que había matas que se morían y matas que no se morían. Y eso fue cuando empezamos a ver la resistencia. Bien, y cuando empezamos a ver la resistencia, este gráfico muestra la resistencia acumulada, que también genera un gráfico generado por la REM, seguramente todos los han visto. Los diferentes colores muestran resistencia a glifosato, a graminicidas, a LS, a hormonales y a PPO. Fíjense que está marcado, primero largó la alerta roja de resistencia a sorgo de Alepo a glifosato, después tuvimos la resistencia a graminicidas y después vienen las múltiples. Ahora bien, y te doy el pie. Con eso te quiero decir una cosa, porque yo viendo esa gráfica, el año pasado en el Congreso de ASACIN, que es la Asociación Argentina de Ciencias de las Malezas, tuvimos una charla que son esas charlas que te despiertan, ¿no? Y entonces mostraba cómo una planta estresada o sin estrés, cómo varía eso, ¿no? Cómo una planta que le medían la GR50, que es la forma de medir la resistencia, y veían que la planta que no tenía un estrés, la que no sufría un estrés que podía ser de sequía o de golpes de calor, mantenía su GR50 a través de las generaciones. Midieron en 3 generaciones. Mientras que cuando tenía el estrés, la GR50 se iba incrementando. Y esto era mucho mayor cuando tenía un estrés y aplicábamos un herbicida, que viste que los herbicidas no funcionan, sobre todo los postemergentes, no funcionan bien cuando tenemos una planta estresada. Viendo esto, me dije, voy a volver a los mapas, a los gráficos de la REM, ¿no? Porque de esto me sirve algo. Y entonces le hice 2 pendientes a ese gráfico que vos mostrabas recién.
Y entonces la primera pendiente más o menos se mantiene asintótica con el eje de las X, es decir, que pasan los años y no hay crecimiento, y de golpe se dispara. Y entonces dije, ¿cuándo se disparó? 2011, 2012. Estamos hablando en este trabajo, que hay varios trabajos de estos sobre el estrés que sufre una planta y cómo su respuesta es que en la nieta se vuelve resistente. Algo que me pareció muy interesante. Y entonces dije 2011, 2012 y volvamos a 3 años atrás. ¿Qué pasó? 2009, una sequía importante. Y ahora nosotros tuvimos una sequía mucho más importante hace 2 años. Posiblemente nosotros este año nos encontramos con las hijas de esa planta. Y el año que viene nos empecemos a encontrar con las nietas. ¿Qué podríamos esperar? Capaz que más casos de resistencia. Capaz que no lo veamos inmediatamente el año que viene. Vamos a empezar a detectar la falla porque todavía se van a seguir despertando de ese proceso de dormición que tiene la semilla. Pero me pareció muy interesante porque hasta lo asocié con los humanos y las enfermedades que son autoinmunes, que vienen a través de un estrés, ¿no? Y entonces cuando teníamos estos problemas, nosotros cuando empezamos allá 2004, 2005, a ver los problemas allá en el norte, empezamos a aplicar graminicidas y había algunos que aplicaban 3, 4, 5 graminicidas y ahí encuentro la respuesta que vos me das recién con la aparición de los casos de resistencia a graminicida. Y entonces se hicieron trabajos tratando de ver si con la labranza convencional hacíamos una aplicación menos. Y entonces sí, teníamos una aplicación menos de graminicida, pero teníamos labranza convencional, es decir, que matábamos todo eso en el barbecho, lo matábamos con una rastra. Pero ¿qué pasaba si usábamos otro tipo de herbicida? Y entonces, como nosotros somos una zona cañera, donde el sorgo de Alepo es importante, empezamos a ver los productos que había en la caña de azúcar. Entonces vimos unos arsonatos orgánicos, es decir, un arsénico orgánico, es un arsonato. Y entonces empezamos a hacer aplicaciones de MSMA, siempre tiene que ser la planta chica, porque es un herbicida que no es sistémico, es de contacto. Y teníamos esa respuesta, ¿no? Es decir, que en aplicaciones totales por ahí nos ahorrábamos una aplicación de graminicida, como para tener menos presión de selección y tratar de rotar los activos. Y entonces empezamos a trabajar con otros que sí son sistémicos, como son las imidazolinonas. Y se empezó a aplicar mucho ALS, imidazolinonas aplicadas en esos meses de agosto, septiembre, de acuerdo cuando sea la brotación, tratando de trabajar con el rizoma más chico. Y vimos que aplicaciones de imazapir, de mezclas de imazapir más imacetapir, funcionaban muy bien con plantas chicas, matábamos rizoma. Empezamos a ver todo esto, se empezó a ver también el tema de nicosulfurón, no solamente en la postemergencia del maíz, sino también en los barbechos de sojas STS. Y entonces, pero ahora ya estamos en ACCASA y ahora nos vamos a los ALS. Después empezamos a ver de nuevo con el tema de la caña de azúcar, un producto que se llama Azulán, que se usa a dosis altísimas, un producto muy viejo que era de un laboratorio que ya no existe, el Rompulén. Y entonces ese producto que es muy sistémico, le bajamos la dosis y lo mezclamos con cletodin y nosotros logramos ver altas eficiencias de control. Yo te podría mostrar fotos de 60 días de aplicado que no hay rebrote, ¿no? Entonces, siempre, a ver, no quiero decir que un disco de corte no sirva y estos son planteos técnicos. No me creo ningún gurú como para dar una recomendación que sea solo eso. Tenemos un sistema granario de unas 25, 26 millones de hectáreas a lo largo del país. Hoy conocí a un chico de Trenquelauquen, entonces uno empieza a ver, la agricultura ahí no es lo mismo que en el departamento de Rivadavia en Salta. Y esa es la importancia que tiene el técnico. Por eso en esto del disco de corte, de disminuir el tamaño del rizoma, capaz que empezar a desempolvar los trabajos viejos y empezar a ver el momento oportuno para que los productos funcionen, sin olvidarnos de la semilla. Sin olvidarnos de la semilla porque una vez que germina esa semilla, en 30, 40 días vamos a tener una planta perennizada nuevamente de rizoma. Empezar a trabajar con los preemergentes, los residuales, los herbicidas residuales que funcionan tan bien, porque si no vamos a tener la planta vieja y las plantas que vienen de semillas, que van a volver a ser plantas viejas porque se van a perennizar. Y siempre es más fácil trabajar con plantas chicas, porque la planta chica tiene una cutícula muy delgada y tiene
muy pocos puntos de crecimiento. Si yo te pudiese mostrar una foto de una malva con 4 puntos de crecimiento o una malva con 32 puntos de crecimiento y no es lo mismo controlarlo. Lo que nunca en Javier tenemos que olvidar es cuando la planta es más chica que nunca. Un solo punto de crecimiento, la semilla, el herbicida preemergente. Hay herbicidas preemergentes que funcionan muy bien. Hay mezclas como por ejemplo donde está el sulfometurón que tiene un excelente control de semillas de sorgo de Alepo, ¿no? Nosotros hicimos muchos ensayos de esto, viendo los preemergentes, cómo funcionan, y nosotros sabemos que los preemergentes funcionan muy bien. Hay otras herramientas, claro, hay algunas veces que me preguntan de los cultivos de servicio, ¿no? Los cultivos de cobertura. ¿Ustedes han hecho algo de eso? Sí, tenemos algunas experiencias con cultivos de cobertura, cultivos de servicio. De vuelta a marcar lo que marcaba Marcelo, digamos, estas experiencias son para nuestras zonas, porque seguramente yo le voy a contar la experiencia de cultivo de servicio para tal vez alguien que esté en una zona seca en el invierno, me va a decir, che, loco, yo eso no puedo hacer porque directamente lo que siembro arriba no lo puedo hacer. Perfecto. Esto es para nuestra zona y cada uno tiene que adaptar su manejo a su zona, ¿no? Bueno, hecha esa aclaración, lo que veíamos ahí son esos lotes que están tomados por Alepo, que tenemos esas matas ya viejas con kilómetros de rizoma, como marcaba Marcelo, que tienen un montón de puntos de crecimiento. Entonces lo que estamos haciendo acá, esta es una foto del 2022, en ese lote que estaba ahí, y lo que muestra ahí es una vicia de fin de agosto, de mediados de agosto, donde en ese lote salió de maíz de primera, se hizo una aplicación para la siembra de la vicia para el barbecho el 22 del 4 y la fecha de siembra de la vicia fue el 9 del 5. En principio eso se iba a secar. El día de mi cumpleaños. Ahí está, justamente. En principio eso se iba a secar para ir a soja de segunda, pero después se decidió dejar para semilla. Y lo que sucedió fue que, bueno, se hizo la aplicación de paraquat para trillar y después pasó a la trilladora. En esta zona, estamos hablando 100 kilómetros al norte de San Justo, el Alepo empieza, en agosto ya empieza seguro, es más, la semana pasada estuve en ese lote y ya está así. Está hermoso ya, está bárbaro. Está creciendo, está emergiendo fenomenal, sin humedad. Son norteños ustedes también. Sin humedad. Entonces, lo que sucedió en ese lote fue que trillamos la vicia para semilla y en diciembre obviamente nos emergió el Alepo, ya no tenía más nada arriba, nos emergió. ¿Qué sucedió? Teníamos que ir a hacer la aplicación de Clethodim y no teníamos Clethodim. En esta zona estamos hablando que la dosis media de Clethodim ya es de 1,5 litros para arriba. Menos de eso de Clethodim no se aplica. Y la dosis que teníamos, digamos, el producto que teníamos en el galpón daba para 800 centímetros cúbicos de Clethodim. Bueno, estaba la máquina, bueno, apliquemos. El control fue total. 30, 40 centímetros, un Alepo tiernito, que le había costado salir de esa vicia, que ya había sido cortado por la trilladora, poco rizoma, tal vez menos rizoma porque ya había consumido, bien hidratado, con el nitrógeno de la vicia, el control fue total. No quiero decir que hay que bajar dosis, quiero decir que cuando acomodamos los factores, los herbicidas empiezan a funcionar. Claro, claro, es decir, con las dosis que vos me decís son dosis altísimas. ¿Podemos hacer desaparecer el sorgo Alepo con cultivo de cobertura? Es una herramienta más. Yo lo llegué a ver en aplicación en lugares que teníamos centeno, por ejemplo, y en esos lugares con centeno veíamos menos nacimiento de semilla. Por esto, porque la semilla va a censar si hay una buena luz, si hay una buena temperatura para crecer. Y entonces a veces vamos a controlar algo de semilla, el sorgo Alepo va a seguir rebrotando porque rebrota de las reservas que tienen el rizoma, pero vamos a disminuir las poblaciones. Todas las herramientas van sirviendo, ¿no? Esto que hablábamos de la luz, ¿no? Uno lo ve cuando en el lugar por donde pasó la rueda del mosquito, ¿no es cierto?, durante las aplicaciones, y por ahí se perdió una línea y entonces vamos a tener líneas de soja, en ese caso de 1 metro, vamos a ver que hay mucho más nacimiento que donde estaba a 50 realmente la soja. Es decir, que el achicamiento de línea. Creo que son muchos los factores que podemos ir poniendo. Posiblemente podríamos estar hablando un día, pero no nos alcanza el tiempo para hablar tanto, pero simplemente dar algunos tips del manejo de maleza, ¿no? Exacto. O sea, ninguno es una recomendación para cada uno, digamos. Es un manejo integrado que cada uno tiene que adaptarlo.
Y lo otro que yo marcaba ahí en la vicia, que es muy interesante, digamos que si no tuviésemos esa cobertura, ese lote para diciembre ya tenías 3 cletodin por lo menos, o una LS más cletodin después. O sea, disminuimos la presión de selección, además de bajar el IEIQ, bajar los costos, todos los beneficios del cultivo de servicio de la vicia para el suelo y el resto que ya conocemos, ¿no? Bien, y para ir concluyendo, la última pregunta, los que nos preguntaron en la encuesta REM, teníamos que definir a la regional Videla, ¿no? Teníamos que definir con una palabra el manejo de sorgo de Alepo para las próximas campañas. Mientras más grande la palabra, es que más gente lo definió de esa manera. Y vemos ahí que la palabra más grande es complicado. Complicado, desafiante, difícil. A ver, la agricultura no es fácil, no es matemática, ¿no? Yo un día decía que un ingeniero que hace un puente es algo difícil, que nosotros lo que hacíamos era fácil, y alguien me dijo, no, porque eso es matemático, eso vos pones una fórmula y te va a dar cómo tenés que hacer la estructura para hacer el puente. Nosotros hacemos cosas biológicas, recién veíamos una charla de chicharrita, ¿no? Y algo que hace 2 años ni pensábamos, es decir, que los cambios son continuos. Los ingenieros agrónomos somos gestores de ambientes naturales, ¿no? Hay alguno que es más tiene más esperanza y entonces dice es poco peligroso. Y hay otro que directamente... Sin herramientas. Sin herramientas. Ese abandonó el campo. Yo creo que lo bueno de esto de ser gestores de ambientes naturales, yo siempre lo digo que es el manejo del sorgo de Alepo, si querés en este caso. Sería unir 9 puntos con 4 líneas sin levantar la mano. Y lo intento de varias formas y siempre quedan algunos puntos libres, ¿no? Pero como te digo, Navier, este juego de unir 9 puntos con 4 líneas sin levantar la mano puede significar, en este caso, del viejo conocido, el control del sorgo de Alepo, ¿no? Porque con 1, 2, 3 y 4 líneas unimos los 9 puntos. Entonces alguien que era incrédulo y no lo había podido descifrar me dice, pero vos hiciste trampa, saliste del sistema 2 veces, ¿no? Sí, lo que hice fue salir del cuadrilátero, porque en el cuadrilátero lo único que uno recibe son golpes, más si peleas con personas de otro género. Esto a colación de las Olimpiadas. Pero bueno, salgo del sistema 2 veces y no me encerré en una caja, no hice solo uso de productos químicos. Vos me contabas recién del disco de corte, me hablabas de los cultivos de servicio, tal vez el achicamiento de línea. Es decir, que tenemos muchas opciones para salir de la caja y para tener éxito en el manejo. Creo que es eso, o sea, confiar en el gran aporte técnico que tenemos en el campo argentino y que ayer fue su día y feliz día del ingeniero agrónomo. Bueno, feliz día para todos. Muchas gracias.